Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, hermanos que nos están sintonizando y que nos están acompañando en esta hora. Gracias por la gentileza de su atención y obviamente que nos estamos uniendo en un mismo espíritu, con un mismo corazón o en un mismo corazón y un mismo pensamiento. Estamos alabando el nombre de nuestro Dios. Así que gracias por estarnos acompañando en este momento. Vamos a orar para comenzar. Padre amoroso y bueno, en tu nombre vamos a abrir tu palabra, la vamos a leer y vamos a meditar en ella. Por favor, ayúdanos, que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, pero también prepare nuestros corazones para que con una actitud receptiva podamos, Señor, recibir lo que tú quieres decirnos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En estos momentos quisiera llamarle su atención para meditar en un tema que he titulado Lloremos por un avivamiento. Llorar, hay muchas causas por las cuales usted y yo podemos llorar. Hay llanto, hay lloro de alegría, hay de tristeza, hay también de frustración. Algunos lloran de coraje, otros lloran porque por impotencia, porque no saben qué hacer, muchos motivos. Pero en este momento yo quisiera que oráramos o pensáramos en llorar por un avivamiento. En Juan capítulo 11, versículo 30 al 37 dice de la siguiente manera: Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces, al verla llorando y a los judíos, entonces les dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijo: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira, o mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Hay circunstancias entonces que nos hacen llorar, que nos parten el alma y sobre todo que golpean nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que preocuparnos y tenemos que hacer algo por mantener el avivamiento espiritual. Y a veces es necesario que nosotros clamemos al Señor con lágrimas en los ojos, que lloremos por nuestra vida espiritual y por la vida espiritual de nuestros amados, sean nuestros hijos, sean nuestros nietos, nuestros parientes, pueden ser nuestros hermanos, sobrinos, tíos, padres, abuelos, etcétera, que no tienen a Cristo en su corazón o que están en decaimiento espiritual. Entonces, tenemos que llorar para que ese avivamiento pueda ser fortalecido, como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti, que fue dado mediante la imposición de manos. Llorar viene del latín plorare y significa derramar lágrimas, manar de los ojos un líquido, sentir vivamente algo. Llorar representa una rendición total al Señor, cuando uno está postrado y está clamando al Señor. Por ejemplo, podemos nosotros recordar a Ana. ¿Se acuerdan de Ana? En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 hasta el 15, dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí, sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva
y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Notaron ciertos elementos claves en esta narrativa? Ella estaba orando, transida su corazón. Estaba orando por bendición de Dios. Había una petición específica. Había una actitud de humildad cuando dice: si te acordares de tu sierva. Dice: y tú le dieres lo que pide. Aquí en este pasaje inicial de Juan capítulo 11 nos dice que tenemos la narrativa de la muerte de Lázaro, su amigo. Muerte de Lázaro, a partir del versículo 1 del capítulo 11 vemos toda la narrativa. Lázaro cayó enfermo y después falleció. Dice el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. En el versículo 3 y 4 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que al que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lázaro cayó enfermo, pero también vemos aquí que Jesús estuvo ausente en su enfermedad, y es cuando Jesús no está ahí, cuando viene la muerte de Lázaro. Ahora bien, yo creo que cuando Cristo está presente, no importa las circunstancias, no importa las enfermedades, no importa las adversidades, el Señor permite que todas estas cosas nos afecten y tal vez nos lastimen y nos hagan llorar, pero Él pone un límite porque Él quiere que nosotros aprendamos algo. Así que en este caso dice: no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Posteriormente le dice a las hermanas. Entonces, tras el funeral de Lázaro, tras su muerte, tras su entierro, permaneció en su tumba por 4 días. Cualquiera que tiene sentido común y con mentalidad meramente humana diría: pues 4 días de una persona muerta, ya su cuerpo entra en descomposición, en plena descomposición. Ya es difícil que vuelva a la vida. Sin embargo, ¿cuánta gente cristiana piensa de igual manera cuando estamos hablando de nuestra salud espiritual? Algunos están ante la tumba de otros pensando: este ya se fue. Y algunos que se retiran de la iglesia, se retiran de la comunión con el Señor, piensan: se fue de nosotros porque no era de nosotros. No podemos nosotros usar esa expresión a primera instancia, porque también en otra parte dice que cualquiera que quisiere volver a un alma, pues ha ganado una honra de parte de nuestro Dios. Entonces, a la gente que estaba ahí frente a la tumba de Lázaro y acompañando a las hermanas, sentían que la ausencia de Jesús era muy significativa. Y la ausencia de Jesús en la vida de nosotros hoy en día también es muy significativa, porque la vida de oración, la comunión con Dios, esos momentos de intimidad en lugares secretos con el Señor, nos están haciendo falta, y por eso muchas personas en su ámbito espiritual van languideciendo, se van muriendo,
van debilitándose y van declinando porque no le echaron leña al fuego, no atizaron el fuego que hay dentro de ellos por el fuego del Espíritu Santo que llegó hasta cada corazón en el momento en que creyeron. Descuidaron su vida espiritual. No hubo el oxígeno espiritual necesario. Ustedes saben que para que haya fuego es necesario el oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay fuego. Entonces, podemos ver nosotros aquí la muerte de Lázaro. ¿Qué puede hacernos a nosotros morir? Pues la anemia y la bulimia espiritual. Y podíamos mencionar algunas otras cosas más donde podíamos desglosar estas dos palabras, anemia y bulimia. Primero, la pérdida de la oración. Cuando tú dejas de orar, tu vida espiritual se debilita, se enfría y puede estar en un estado vegetativo, diría yo. Dice la palabra del Señor en primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Pero a pesar de que es un imperativo bíblico, es una orden, sin embargo, muchos cristianos no lo toman en serio. Pueden tomar en serio muchas otras cosas, menos orar sin cesar. En Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, podemos nosotros descuidar la oración. Y eso no solamente afecta nuestra vida espiritual, la vida espiritual inclusive de nuestros amados, de nuestras familias, y también nuestro vínculo espiritual con los domésticos de la fe, o sea, con la familia espiritual, con los miembros de nuestra iglesia. Entonces, ¿cómo podemos hacer que decline la fortaleza espiritual? Dejando de orar. Lo segundo es dejando de congregarnos. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Saben que la venida del Señor está cerca, hermanos? ¿Saben que estamos viendo ya las señales de los últimos tiempos? Nos estamos encaminando a la recta final. Me recuerda lo que Jesús había dicho. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Podemos aburrirnos también en leer la Biblia y eso puede hacer que se enfatice, se incremente la debilidad espiritual. Se deja de poner en práctica las enseñanzas de la Biblia. Se pierde la calidad del buen testimonio. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, cuando usted testifica, usted lo va a hacer usando la palabra de nuestro Dios. No solamente usando la presencia y el poder de Dios en nosotros, sino también necesitamos la palabra de Dios, que son las que dan testimonio de Él. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16 al 17? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si usted descuida todos esos elementos que contribuyen a nuestra fortaleza espiritual, entonces estamos declinando, estamos padeciendo la anemia y estamos practicando la bulimia. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor entonces que nosotros al escuchar la palabra tenemos que ponerla en práctica. No solamente que nos entre por un oído y nos salga por otro, sino que necesitamos ponerla en práctica. Porque la práctica hace al maestro y practicando fortalecemos también no solamente
nuestra vida espiritual, sino también nuestra capacidad de poder dar un testimonio efectivo a los que nos rodean. Entonces, podemos ver aquí que la muerte espiritual viene en cada uno de nosotros por la anemia y por la bulimia espiritual. Pero también podemos nosotros ver que lo que Jesús hace ante la tumba de su amigo Lázaro. Porque dice la palabra del Señor que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Miren, creo que este es un tipo de lo que nosotros podemos decir de nuestra vida espiritual. Sus lágrimas lo llenaron de valentía, fueron expresiones de amor, fueron expresiones de pasión para hacer que Lázaro resucitara. Ahora bien, Jesús no necesitaba para sí mismo resucitar a Lázaro. No le iba a hacer más poderoso, y si no lo hacía, no lo iba a hacer menos poderoso, porque Él tiene poder, y su poder no disminuye. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero lo hizo, yo creo, y es mi convicción personal, por los que estaban ahí cerca de la tumba, incluyendo a las hermanas de Lázaro. Sus lágrimas lo llenaron de valentía entonces para hacer el milagro. Dice los versículos 38 al 44 de Juan 11. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es ya de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Esto explica lo que yo les estaba diciendo. Todo lo que estaba sucediendo era por causa de la multitud que estaba alrededor. Para que crean que tú me has enviado, continúa Jesús. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Se dan cuenta de lo que estaba sucediendo acá? Porque Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Y luego no eran unas lágrimas de tristeza en el sentido de impotencia, de pensar que ya no podía hacer nada para revertir la muerte de Lázaro. No era de frustración. Simplemente dice, aún los que estaban ahí testificando lo que Jesús estaba haciendo, mirad cuánto le amaba. O sea, la gente reconoció que el amor de Jesús por Lázaro era tremendamente grande, su amor era profundo, de tal manera que toma acción. Cuando nosotros amamos, pero es un amor y es un sentimiento, es una pasión, es dinámico. No nos quedamos paralizados, no nos quedamos quietos, no nos quedamos indiferentes, no nos quedamos fríos. Simplemente tomamos acción para expresar el amor que sentimos en nuestros corazones. Entonces, el Señor Jesús, conmovido, les dijo a los que estaban ahí: quitad la piedra. Y después, por lo que dijo la hermana de Lázaro, Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por eso nosotros tenemos que creer en el Señor. Tenemos que confiar en Él. Sabemos que para Él no hay nada imposible. Todo es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo no sé cuál sea tu problema. Yo no sé cuál sea tu aflicción.
Yo no sé cuál sea las montañas o los gigantes que están entorpeciendo tu andar con Jesucristo, pero el Señor Jesucristo te puede dar la victoria. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Después de haber testificado Jesús de que el Padre siempre le escuchaba, a gran voz le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Y entonces Jesús dio las órdenes que le quitaran las vendas y le quitaran también el sudario en su rostro. Y luego les dijo, desatado y dejadlo ir. Mis amados, Jesús lloró. Jesús, yo creo que vibró las cuerdas más sensibles de su corazón. Nosotros somos tan insensibles si descuidamos nuestra vida espiritual, porque solamente la sensibilidad espiritual viene cuando estamos vinculados con el Señor, cuando estamos orando con Él, cuando estamos orando por Él y orando por los demás. Todo eso es importante para nosotros. Por eso no debemos desconectarnos del Señor. Por eso debemos orar sin cesar. Por eso debemos buscar su rostro. Por eso debemos siempre estar en comunión con Él. Porque no solamente nos bendice, no solamente constituye como un refrigerio para nuestras almas, nos fortalece espiritualmente. Y nosotros somos revestidos de poder. Así como cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, o inclusive Moisés bajó del monte Horeb, que sus rostros reflejaban que habían estado ante la presencia misma de Dios. Cuando usted y yo estamos en oración continua, se va a reflejar en nuestras vidas. Pero sobre todo nuestro clamor es una petición muy específica por el avivamiento espiritual. Debemos derramar no solamente nuestras lágrimas, debemos caer postrados delante de Dios, derramar nuestra alma, derramar nuestro corazón en oración y súplica por nuestras vidas, por la vida de nuestras familias, por la vida de nuestros hermanos, por la vida de nuestra iglesia, porque estos tiempos difíciles el Satanás puede usarlo como un arma efectiva, primero para desanimar, segundo para enfriar espiritualmente y tercero para sembrar la duda en los creyentes. ¿Usted ha pensado en esto? ¿Cuántos de los que han dejado de congregarse por causa de la pandemia regresarán a su iglesia, a su congregación cuando todo esto pase? Yo creo que las congregaciones van a quedar diezmadas, porque los fieles permanecerán firmes, pero los que solamente jugaban a la iglesita o que no estaban fortalecidos en el Señor, no estaban comprometidos con el Señor, sencillamente se van a ir y va a ser muy difícil que regresen. No estoy diciendo que va a ser imposible, porque nosotros podemos animarlos. Entonces podemos ver a través de esta narrativa que la tumba de Lázaro representa la condición baja que hemos llevado, o muchos han llevado en su vida espiritual, sea personal o sea congregacional. Algunos no se conectan, algunos no se llaman los unos a los otros para darse ánimo, para preguntar cómo estamos, cómo está usted, etcétera, para darnos fortaleza y ánimo. Lamentablemente, el no congregarnos para muchos es un pretexto que lo están acariciando, porque ahora sí tienen razón para estar al margen de la vida congregacional, al margen de la comunidad espiritual, al margen de poder compartir la palabra de Dios, las oraciones los unos con los otros, aún el propio compañerismo. Puedo imaginarme a Jesús enfrente de la tumba llorando por su amigo Lázaro. ¿Alguno de ustedes ha sentido tristeza cuando han escuchado de alguien que ha renegado de la fe, o se ha apartado de la fe, o se ha apartado de la congregación y andan ahí simplemente como si nunca hubieran conocido al Señor? Eso nos debe mover a estar orando, estar intercediendo por cada uno de ellos con oración y lágrimas, para que vuelva otra vez el avivamiento espiritual. Por eso decimos, ¿cuántos estamos derramando lágrimas, llorando
por un avivamiento espiritual para nosotros, nuestras familias y nuestra iglesia. Entonces, podemos nosotros decir, amados, lloremos por un avivamiento. Nos surge, se necesita un despertamiento espiritual. El enemigo, con cerrar los templos y desanimar a muchos, está tratando de tomar ventaja, y muchas otras cosas que vienen a causa de los cambios que se están generalizando en el mundo y aún en nuestro propio entorno. Ya basta de estar buscando lo que a mí me gusta como creyente, ya sea la música que a mí me agrada, ya sean los programas que se desarrollan en las diferentes congregaciones, los eventos también. Ya basta de querer solamente nuestro confort, porque esta iglesia, decimos, tiene más, es más grande, es más numerosa, tiene más comodidades en sus facilidades. Me siento muy confortable en esta iglesia, no que mi iglesita pues tiene muchas carencias y las familias son pocas. Entonces ya basta de querer nuestro confort. Nosotros no debemos buscar nuestro confort, no debe movernos para dejar una iglesia e irnos a otra, no debe movernos para dejar de congregarnos, sino debemos comunicarnos con el Señor. Porque el que te da fortaleza y el que te da vida y el que te da poder no es la iglesia, no es el edificio, no son los programas, no es la música, no es el predicador, sino es el Señor, es nuestro Dios, es su palabra, es su Santo Espíritu, es la comunicación que tú tengas con Él, es el vínculo que tengas con Él. Recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, no es los programas, no son los edificios grandes, no son las mega iglesias, no es la música bonita con música acompañado de música orquestal, sino es tu vínculo con el Señor. ¿Cuántos hay que se están reuniendo en las mega iglesias que son como invisibles porque no se conocen, pero que van y regresan, pero no tienen el poder? Solamente han sentido, la alegría, la felicidad de escuchar buena música, pero cuando salen y regresan a sus tareas cotidianas, todo eso ha sido fugaz, ha sido efímero, todo eso desaparece y volvemos otra vez a nuestra vida de penurias, hablando especialmente en términos espirituales. ¿Cuántos cristianos hoy en día hay como los comodines? Yo me voy donde a mí me guste, yo me voy donde yo decida, yo me voy donde me sienta bien, yo me voy donde me traten bien. Ya basta de anhelar solamente las iglesias grandes y numerosas. Dios quiere usarte como un instrumento de bendición. La Biblia dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir, pero todos los que se mueven de sus iglesias sin razón no están queriendo dar, aportar, sino están queriendo recibir, pero nunca compartir. No recuerdan lo que dice el Señor. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Seamos instrumentos de bendición. Seamos canales de bendición a nuestras familias, a los que nos rodean, a nuestra iglesia, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, a todos los que están en nuestro entorno. Seamos canales de bendición. Entonces, si no, seremos simplemente cristianos hedonistas, porque la filosofía hedonista está fundamentada y enfocada solamente en el placer personal y egoísta sin pensar en los demás. Necesitamos poder otra vez, unción otra vez, llenura otra vez, experiencias celestiales otra vez, que el Espíritu Santo avive el fuego que hay en nosotros. Oremos. Padre amoroso y bueno, anhelamos de todo corazón, Señor, que haya un avivamiento en nuestras vidas, hogares, familias y aún en nuestra iglesia, Señor, que la pandemia, que la circunstancia de distanciamiento social, que no estemos vinculados físicamente, no sea un estorbo, al contrario,
unidos a través de tu Santo Espíritu, unidos a través de tu palabra, unidos a través de la alabanza y de la adoración, unidos dándonos ánimo unos a otros e intercediendo unos por otros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y perdón compró mi redención y corro a ti, Señor. Hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza. Mi corazón hoy te daré. Todo lo que soy y lo que seré, te doy a ti, te doy a ti. Digno Redentor, ¿cómo resistir tu amor? Me entrego a ti, Señor. Hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza. Mi corazón hoy te daré. Mi corazón es tuyo, Dios. Jesús, a ti me rindo. Oh, confío en ti, soy para ti. Jesús, a ti me rindo. Mi corazón es tuyo, Dios. Jesús, a ti me rindo. Confío en ti, soy para ti. Jesús, a ti, solo a ti, Señor. Hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza. Mi corazón hoy te daré. Señor, hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza. Mi corazón